Muy bien, muchas gracias Martín. Bueno, cuando quieran comenzamos. Lo que les pido es que todos se muteen y si les parece bien hacemos las preguntas al final. Así que, chicas, cuando quieran. Bueno, entonces habíamos quedado que empezaba Luján, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros un poco lo que les queremos contar les queremos presentar un centro más nuevo, más jovencito que el CDH, que se llama el MUBA, Museo, Biblioteca y Archivo Histórico de la Educación Física, como un lugar de la memoria y de la historia, de la formación de profesores y también de la educación física misma. Para contar los inicios de las tareas de guarda de las que hablaba antes Mercedes, debo ubicarme en el contexto de implementación de la Ley Federal de Educación, los 90, y la instancia de descentralización del sistema educativo. Las entonces autoridades del INEF General Belgrano, que junto con el CEF 13 conformaban la unidad educativa INEF General Belgrano, estaban interesados en mantenerse como una institución diferente y evitar la provincialización de la institución. Establecen para ello contactos con la Universidad Nacional de Luján, y a partir de ahí, el que va a ser ahora el ex-INEF, se pone en marcha un cambio normativo institucional que, si bien entusiasma a esta institución que tiene muchos años, preocupa. Miembros de la Asociación de Exalumnos, muchos de ellos también profesores de la institución, comienzan a aportar, para ser exhibidos, elementos de su memoria como estudiantes, fotos de ellos mismos en el predio, fotos del predio, objetos, publicaciones propias y también los libros de la biblioteca. La profesora Mercedes de Pilar Coviela, Mercedes, profesora de Educación Física y de Historia, como nos contó, que fue profesora del INEF General Belgrano, pero también colona del CEF 13, es convocada para ayudar en la construcción de este lugar de memoria, que por varios años sería llamado el museo. Varias acciones emprende Mercedes en su intento de dotar al museo de un espacio físico en el predio institucional de la universidad, en el predio y en la institución misma, no siempre con éxito. A partir del año 2008, la conoce Cristina Linares, se vincula por intermedio del departamento. Cristina Linares, profesora de Historia Social de la Educación de la UNLU, y que está a cargo con Silvia Alderocchi del Museo de las Escuelas. Cristina generosamente la pone en contacto con el programa MEDAR, Memoria de la Educación Argentina, de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Nación. Unos años antes, el Ministerio de Educación de Nación y la UNLU habían decidido firmar un convenio marco para proceder a la transferencia completa de lo que ahora se denominaba el EXINE. Para la firma de ese convenio, la universidad se compromete a actualizar el plan de estudios, asunto que ya venía siendo tema de reuniones entre profesores y comisiones del INEF, y en los que participaban representantes de la Secretaría Académica de la universidad. Una vez aprobado el nuevo plan, la implementación requiere nuevos cargos y la traducción de la planta docente del terciario a los términos y las lógicas institucionales de las universidades nacionales. Una de las nuevas asignaturas de ese plan fue Historia de la Educación y la Educación Física en la Argentina, del que formamos parte el equipo que está acá presentando el MUBA y algunos más. Se constituyó ese equipo docente con aquellos profesores que venían del ex-INEF. Estaba la profesora Coviela, el profesor Hugo Prado, que está acá, y también profesores nuevos concursados. La profesora Coviela, como parte del equipo, nos propone que además de dar clase, asumamos el compromiso de apoyar al museo y que trabajemos en pos de su institucionalización. Eso la desvelada. En el esquema de funcionamiento de la universidad y en el marco de las funciones de docencia, investigación y extensión, encontramos un lugar para insertar al MUBA. Diseñamos el primer proyecto de docencia de la asignatura dentro del Departamento de Educación. Y unos pocos años más tarde, diseñamos el primer proyecto de investigación, Historia de la Formación Docente en Educación Física en Argentina, el caso del INEF General Belgrano. En ambos proyectos estaba incluido el museo. En el camino de entrada a la lógica universitaria se organiza una comisión que reúne a los miembros más cercanos de la Asociación de Exalumnos con los integrantes del equipo docente. Y en el año 2012, la UNLU y el Ministerio de Educación de la Nación firman el primer convenio que inserta al museo en el programa MEDAR y compromete a la UNLU a institucionalizarlo como espacio de memoria e historia. Este convenio nos abrió un montón de cosas, nos dio chapa para afuera,
firmas para adentro, sellos y también recursos para comprar estanterías y archiveros ignífugos y materiales para guardado de archivo, que se sumaron a las estanterías realizadas por la Asociación de Exalumnos gracias a una donación de una promoción de egresados del viejo INEF, que habían sido estudiantes durante la época de internado. También derivó en una resolución del año 2016 por la cual el Consejo Superior de la Universidad crea el museo y lo ubica bajo dependencia de la Biblioteca Central. Desde entonces, con apoyo de profesores, estudiantes, pasantes, colegas investigadores, tratamos de hacer a la vez recuperación y guardado de la memoria de la educación física, a partir de 1930, también de historia reflexiva o historiografía de la educación física en ese mismo periodo, tirando sus lazos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Siguiendo a Pierre Nora, en su libro Los lugares de la memoria, él nos dice que los dos movimientos, el de la memoria y de la historia, se combinan para enviarnos al mismo tiempo y con el mismo envión a los instrumentos de base del trabajo histórico y a los objetos más simbólicos de nuestra memoria. Según el mismo historiador, la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria siempre es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La memoria por naturaleza es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas cambios, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos periodos y de bruscos despertares. La memoria, nos dice este autor, es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Los lugares de la memoria existen porque defienden algo que está amenazado o dejando de ser. Por otro lado, Nora nos dice que la historia es una construcción siempre problemática e incompleta, de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar y sobre todo integrar esos hechos en un conjunto explicativo. Nora nos dice que la memoria depende en gran parte de lo mágico y solo acepta las informaciones que entran en ese sentido, que le convienen. La historia, por el contrario, es una operación puramente intelectual, laica en sus palabras, que exige un análisis y un discurso críticos. La historia permanece, la memoria va demasiado rápido. Nora nos dice, la historia reúne, la memoria divide. Finalmente, vuelvo a citarlo, él va a decir que los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, que hay que crear archivos, que hay que mantener los aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar actas, porque esas operaciones no son naturales. Desde el MUBA intentamos colaborar y sumar colaboradores y colaboraciones en esa línea. Este espacio viene en ese camino. Y a la vez que intentamos contribuir a la escritura de la historia de la educación física y de la formación de sus profesores, en la Argentina al menos. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo sabe Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a acompañar un poco mi relato de cómo fuimos construyendo este espacio con un PowerPoint. No sé si ya lo tenemos listo. No lo está compartiendo todo, ahora sí. A ver. Ahí está Mercedes, ahí va. ¿Lo vemos? Sí, se ve. Ok. Bueno, estamos hablando de la recuperación del acervo histórico del INEF General Belgrano y de un largo proceso de 25 años de guarda y organización que se inicia en el año 1996. Pero, ¿qué fue el INEF General Belgrano? Para muchos de los que no lo conocen, bueno, se lo vamos a presentar. Este instituto fue creado en 1939 con modalidad de internado masculino, que incorporó la sección de varones del INEF de la ciudad de Buenos Aires y mediante un sistema de becas ofrecidas en las escuelas secundarias normales de la provincia, recibió y brindó alojamiento, vestimenta y otros beneficios para estudiar educación física en sus instalaciones entre 1939 y 1967, año en que su actividad académica fue trasladada a Núñez, compartiendo la cursada junto al INEF femenino.
Hasta 1970 las instalaciones de San Fernando albergaron como residencia estudiantil a las últimas promociones del internado. Luego en el año 77 se regresa a ocupar las instalaciones de San Fernando y ya en el año 81 recomienza su camino como Unidad General Belgrano. O sea, tuvo varias mudanzas en el medio donde también se fueron perdiendo algunos elementos. Su organización académica abarcaba tanto el dictado de las materias como el aspecto extraprogramático, manifestado en lo que fue llamado el Departamento de Educación Física, o también conocido como Club Estudiantil. En él los estudiantes se organizaban en subcomisiones y vivenciaban diversas prácticas vinculadas a la cultura general y al ejercicio de roles específicos para su organización. Algunas de las subcomisiones eran la subcomisión de prensa, la de deporte, la de teatro, la de acción social, las de fiestas. Estas actividades fueron variando en el transcurso de los años, pero ha sido recuperado material de alguna de ellas, como las obras de teatro que representaban, hay traducciones de bibliografía extranjera que se realizaban ante la escasez de bibliografía nacional, había boletines de prensa escolar, como el semanario Tantán, que está ahí en la foto, y la publicación mensual Horizontes, y también otras publicaciones de prensa estudiantil. Lo que fuera esa primera muestra, organizada, ya pasamos a la otra, organizada para celebrar el Día del Exalumno a instancia del profesor Robles, fue el primer paso para que todo ese material muy evocativo para quienes habían vivido el internado, pudiera tener voz para ser significativo en el presente, para quienes se aproximaran a conocerlo. Y se pudieran también dar a conocer prácticas educativas, vivencias, historias individuales y colectivas que le dieron identidad a esa casa de formación. Se fue conformando entonces a partir de donaciones de exalumnos o sus familiares, y del fondo patrimonial de la institución, un acervo histórico material e inmaterial que debía ser preservado. Quiero hacer referencia, por ejemplo, donaciones de libros y otros elementos que hizo la familia del profesor Mogileski, la familia del profesor Sosenón, y también la familia del profesor D'Amico, que fue muy importante en el área del fútbol. Tenemos una colección muy importante de libros de ese momento. También fuimos guardando objetos deportivos, trofeos, vestimentas, álbumes de fotos, films, fotografías, registros sonoros del coro. Y también tenemos un acervo histórico inmaterial, que acá aparece con las fotos de las intertribus y otras tradiciones que conforman este acervo inmaterial. Y también hubo un material de archivo institucional, por ejemplo, libros copiadores, libros de notas, libros de actas, y libros fuera de catálogo de la biblioteca del instituto. La organización de este espacio pasó por 3 etapas. Un primer periodo se dio entre el año 1996 y 1999. En un segundo periodo, entre el 2000 y el 2007, donde hubo que desarmar la guarda a la espera de lugares adecuados. Y un tercer periodo se dio a partir del año 2008, en que se implementó el profesorado universitario y tuvo realmente un nuevo impulso. En esta etapa se realizaron capacitaciones mediante convenios con el Ministerio de Educación, como ya dijo Ángela, y la Universidad de Luján. Y a partir de estos convenios procede en el año 1917 a su inauguración. Vemos también en las fotos, siempre contamos con el personal de mantenimiento, además de todos los colaboradores que siempre están dispuestos a ayudarnos en las muestras. Nos habíamos propuesto como propósito
propósitos del MUVADES, rescatar, preservar y poner en valor el patrimonio cultural de la institución, ordenar y organizar el material recuperado para que puedan acceder a él los estudiantes, los investigadores y el público general, interesado en la educación física y su formación docente, especialmente en las décadas de 1940, 50 y 60. Para cumplir con estos propósitos debimos aprender a organizar el material, a realizar tareas de preservación, limpiando, por ejemplo, como vemos ahí a un estudiante que nos ayudaba, el excremento de palomas de los objetos encontrados en el Altillo, en la llamada Cueva de Drácula, para los que lo conocen. También estuvimos removiendo clips oxidados, y aprendimos a utilizar elementos adecuados para las tareas de preservación. Guantes, pinceles, determinado tipo de pegamento. También aprendimos a catalogar y realizar guiones para organizar las muestras con determinada significatividad. Acondicionar también el archivo fotográfico, ordenando, escaneando para luego digitalizar, escanear y guardar esos archivos. Y ahí compartimos con el CDH, que Martín nos pasó, la base Filmmaker, para registrar y describir los detalles de las fotos. Así esas fotos podrían decirnos algo, podrían hablar. También aprendimos a organizar los lugares de guarda, utilizando materiales adecuados como las estanterías ignífugas y papelería libre de ácido. En este lugar se ve cómo tenemos las cosas hasta que aprendimos a acomodarlas, a oscurecer los espacios. También a preparar exposiciones con sentido, que tuvieran un sentido en relación a un guión y no solo una colección de objetos. Y acondicionar también los lugares elegidos, que deberían tener determinada humedad, estar protegidos de la luz y de las temperaturas. Vemos acá como en uno, antes estaban los objetos colocados todos juntos, sin ninguna explicación. Bueno, después pudimos organizarlo de otra manera, explicando cada cosa, y bueno, que tuviera un sentido. El sentido era cuáles eran los deportes que se realizaban en el profesorado. Bien, para la biblioteca histórica, que habíamos recibido de los libros fuera de catálogo de la biblioteca del instituto, también las guardamos en las estanterías, que fuimos adquiriendo a través de convenios. El MEDAR nos conectó con la utilización del software Aguapay, que fue el primero que utilizaron los estudiantes que hicieron pasantías dentro del museo, del espacio nuestro, y también la biblioteca de la UNLU comenzó a utilizar, por una reasignación de personal que luego se jubiló, la clasificación decimal universal en el sistema Pérgamo. Pero bueno, todo eso está todavía haciéndose en sus inicios. Todo lo realizado lo aprendimos en las capacitaciones realizadas en primer lugar en el programa Memoria e Historia de la Educación Argentina, en el MEDAR, de la Biblioteca Nacional de Maestros, en el Ministerio de Educación de la Nación, donde hicimos nuestro primer acercamiento. También lo hicimos en el programa Huellas de la Escuela, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y en otros cursos sobre las temáticas que realizaron también la Escuela Normal Superior Mariano Costa, el Centro Redes, y también tuvimos asesoramiento de la licenciada Cristina Linares, que es de la Universidad de Luján, y del Museo de las Escuelas. ¿Y con qué instituciones nos vinculamos en este proceso? Bueno, nos vinculamos con el CDH, con Martín tenemos un diálogo muy fluido y realmente es muy positivo el intercambio que establecemos. También con el Museo del Cine, Pablo Duclos Hickens,
donde llevamos los films que teníamos para poderlos preservar. Y también en el Archivo General de la Nación, donde encontramos películas de sucesos argentinos, donde los estudiantes del profesorado en esa época participaron de distintos eventos y en distintos festejos y celebraciones a nivel nacional. ¿Quiénes realizaron las tareas de organización en el MUGADER? Bueno, como había dicho, las tareas principales fueron realizadas por pasantes, de pasantías internas rentadas, vinculadas tanto al proyecto de investigación de la materia y al proyecto de investigación. Y también contamos con voluntarios que colaboraron. Una de las necesidades que tenemos es la de designar personal especializado. Creo que es la próxima gran tarea que tenemos por delante. ¿Quiénes realizaron cuáles actividades se realizaron con insumos del MUGADER? Bueno, se tomaron como insumos del acervo histórico para la organización de trabajos prácticas de la materia Historia de la Educación y de Educación Física. También se asistieron a nivel nacional a historiadores o a investigadores. También a profesores que investigan cómo se estableció la educación física en sus provincias, y también a hijos que escriben biografías familiares y se interesan por el paso de sus padres en el profesorado. Por ahí vi a uno de ellos. ¿En cuáles actividades, en cuáles eventos de la institución el MUGADER se hizo presente? Bueno, participamos en el Día del Exalumno, que siempre preparamos una muestra para ese día, y para ceremonias que la asociación realiza, como también en jornadas académicas organizadas por diversas materias de la carrera. También en el año 2020 preparamos la bienvenida a los ingresantes del PUER. También participamos en eventos como invitados, en jornadas donde nos invitó el MEDAR para exponer nuestro trabajo, en el Congreso de la Conferencia Internacional Permanente de Historia de la Educación, en Montevideo, Uruguay, que estuvimos en el 2018, y en el CEMEF, Centro de Memoria de la Educación Física, en el ISEF de Montevideo, también en el año 2018. Bueno, queríamos presentar un pequeño videíto para el cierre. Bueno, el video lo hizo un componente del equipo de historia, Manuel. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y después vamos a poner las direcciones, los contactos, que sería del mail y del Instagram. Lo vamos a poner por escrito. Bueno, muchas gracias. Si querés, Mel, ponelo acá escribilo el Instagram acá bueno, en el chat. Listo.
Muy bien, Martín. Bueno, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Bueno, voy a compartir también un PowerPoint, a ver si sale bien. A ver ahí. Un segundito. ¿Ahí se ve bien? Sí, Perfecto, buenísimo. Bueno, el Centro de Documentación Histórica, vamos a decir el nombre completo, Centro de Documentación Histórica y Museo de la Educación Física y el Deporte, Gilda Lamarque de Romero Brest, perteneciente al ISEF número 1, doctor Enrique Romero Brest. Bueno, el centro, en el 1996, en el marco del 90 aniversario del instituto, la historia vale aclarar y comentar que es bastante parecida a la del MUBA, se realiza una muestra histórica por iniciativa de Filmer Ferro y Diana Solís, y se empiezan a recopilar materiales históricos vinculados a la historia del instituto y de la educación física nacional e internacional también. Bueno, a partir de lo voluminoso, al parecer, que fue esa convocatoria de documentos, bueno, surge la iniciativa de estos dos actores para crear un centro de documentación que se formaliza en el año 1999. Bueno, la idea un poco de esta presentación es contar cómo está estructurado el Centro de Documentación Histórica, también para que los distintos usuarios, a todo nivel, tanto desde un estudiante de primer año de la carrera de Educación Física, como un investigador profesional, puedan más o menos orientarse un poco cómo trabajamos, y a veces eso facilita un poco la búsqueda de materiales por parte de los usuarios y también para nosotros, ¿no? Bueno, básicamente nosotros somos actualmente 7 personas. Como comenté al principio, coordinamos el Centro de Documentación junto con Ricardo Rodríguez Pereira, somos los dos coordinadores. Flavia Cateaño se ocupa de la parte de fotografía, de la organización y de la digitalización y la carga constante en la base de datos que está en nuestra página web, que luego la voy a compartir. Alejandra Dramis y Laura Perac se ocupan de la carga de libros y revistas en la base, bueno, Winisis, ahora estamos migrando a Aguapay. Jorge Laplace, una reciente incorporación, se ocupa de todo lo que es el área de conservación, exclusivamente del CDH, tanto para la guarda como para restauración de documentos. Él es especialista en la materia, y sobre todo, y en particular, algo que es bastante complejo, que es toda la documentación audiovisual. Y Solange Benvenuto, también una reciente incorporación en el centro, colabora con la digitalización de documentos fílmicos junto a Jorge, y también ahora comenzó con el proceso de digitalización de revistas históricas e inéditas. Bueno, el CDH, ¿cuáles son nuestras misiones y objetivos? Bueno, en primer lugar vamos a abonar a una definición actual de los archivos, que es la triple función social de los archivos, que es como posible fuente de información para el desarrollo científico, es decir, para la investigación, como memoria institucional, bueno, en este caso sería la del instituto, y como garante para ejercer derechos ciudadanos individuales y colectivos. Después me voy a detener un poco en este último punto, que era algo que no habíamos estado trabajando tan profundamente, pero que implica movilizar bastantes sectores del instituto, que bueno, es un proyecto a largo plazo, pero creemos que es muy interesante. Bueno, de forma sucinta, nuestro trabajo es conservar, catalogar y dar acceso a todos los documentos que conservamos. Esto debe ser pensado como una secuencia lógica. Se podría leer del orden de los factores, no el teleproducto en este caso, porque para poder dar acceso a los documentos es necesario que estén bien conservados, es necesario que estén catalogados para poder identificarlos, ¿no? Y también algo importante de nuestro trabajo, me parece, y que se da de forma cotidiana, pero también es parte de una metodología de trabajo que de a poco vamos profesionalizando, es la de dar fe que
esos documentos que nosotros le estamos mostrando, dando acceso a los distintos usuarios, sean auténticos, podamos dar fe de esas fechas, o también de quiénes los generaron, esos documentos. Es decir, cuando viene un investigador o un estudiante y nos pregunta, che, ¿esta foto de qué año es? Bueno, nosotros sabemos que esa foto pertenece al Fondo Enrique Romero Brest. Entonces, nosotros ya tenemos delimitados ciertos años. Si encima nosotros podemos identificar el espacio, podemos identificar algunos personajes, cada vez le vamos aportando a ese documento mayor contexto y mayor información para que justamente ese documento, como creo que antes Mercedes lo dijo, lo mencionó muy bien, que hable, ¿no? Que tenga mayor información alrededor. De igual modo hay documentos que no sabemos y no conocemos, entonces también hay una cuestión de honestidad de decir, no, realmente eso no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de día a día, ir investigando todos los documentos que componen el centro. Bueno, vamos a hacerlo de forma sucinta porque son varios los fondos y colecciones que conserva el CDH. Bueno, en primer lugar, entre paréntesis están las fechas, no son necesariamente las fechas extremas, sino también son las fechas de la historia, la fecha de esas instituciones, ¿no? De instituciones o de esas personas que estuvieron en actividad. Porque en algunos casos son bastante mentirosas. Después vamos a también hablar un poco de eso. Por ejemplo, tenemos uno de los fondos más voluminosos, es el del actual ISEF número 1, que bueno, que ya sabemos que cambió muchas veces de nombre, fue fundado en 1906, y pusimos la fecha 2021, porque en realidad también, y esto se vinculaba a lo que dije al principio, de pensar los archivos como garantes de derechos, porque bueno, estamos iniciando gestiones para recopilar la documentación actual del instituto, porque esa hay que pensar a futuro, y esa documentación actual que estamos generando, mismo esta charla hoy, en algún momento va a ser histórica. ¿Me explico? Entonces es un concepto en archivística, se llama record continuum, que hay que todo el tiempo estar recolectando documentos, incluso los actuales, no descuidar eso. Bueno, pero como dije antes, también eso requiere que los distintos sectores del instituto, bueno, hacer una organización y movilizar todo el instituto, pero bueno, ya de a poquito lo vamos a hacer. Bueno, otro de los fondos más voluminosos es el de Gilda de Marca de Romero Brest, que es quien da nombre al centro, por una de las primeras donaciones que se realizaron allí, que contiene documentación personal de ella. Ella fue docente, ella estudió en el instituto de aquellos años. También fue un personaje muy relevante de la carrera de Ciencias de la Educación, es decir, que nosotros no solo tenemos documentación vinculada a la educación física, sino también, por ejemplo en este caso, una biblioteca importante de documentos y de libros y revistas vinculados a educación en específico. Bueno, con la donación de Gilda vino también la donación de lo que nosotros denominamos subfondos, porque le damos nosotros el nombre de fondo a la última persona que lo dona, que es la de Enrique Romero Brest, que también es muy voluminoso, que bueno, tiene toda su biografía, manuscritos, cartas, bueno. Todo esto que estoy contando en nuestra página web está descrito, así que después lo pueden leer con mayor tranquilidad. Y también el subfondo de Enrique Carlos Romero Brest, que era el esposo de Gilda, que también fue un personaje muy importante en la década de 40, fue director de la Asociación de Profesores de Educación Física, que tuvo una intensa actividad durante varios años. Bueno, otro fondo importante, que bueno, que en este también se vincula a la historia del Instituto General Belgrano, más vinculada al MUBA, es la biblioteca de César Vázquez, que si bien, por ejemplo, en este caso, César Vázquez fue el primer director general de Educación Física desde 1938, estuvo en funciones hasta 1949, y si bien es su biblioteca personal, fue una persona bastante metódica en recolectar y documentar toda su gestión, es decir, que a través de su recorrido biográfico disciplinar se puede también leer a esta dirección, el recorrido y toda la gestión de esta dirección. Bueno, por último no,
lo último que voy a mencionar, es la de la biblioteca, el fondo de la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, que se creó en 1963 y tuvo funciones, si no me equivoco, hasta aproximadamente 1994. Y esto que yo mencionaba, que quizás estas fechas son un poco arbitrarias, es que, por ejemplo, esta Dirección Nacional, este fondo, tiene documentos, es la natural heredera de otras instituciones nacionales y provinciales que la antecedieron. Es decir, allí mismo se encuentran documentos que tienen la misma encuadernación que la biblioteca de César Vázquez. Es decir, que los documentos pueden estar en un fondo o en otro, pero muchas veces estos actores tenían relaciones, quizá pensarlo en modo de redes, ¿no? Que se fueron intercambiando, entonces a veces uno abre una caja de Enrique Carlos Romero Brés y ve documentos de Luis Martín, y viceversa. Entonces, bueno, nada, también es un poco nuestro trabajo ir identificando estas cuestiones. También el CDH se nutre con fondos y donaciones de distintos docentes y exalumnos. Bueno, acá mencionamos a Guillermo Canessa, a Helga Holze, que tuvo también mucha vinculación con la Universidad de Colonia, Beatriz Martí. Bueno, podría estar todo el día hablando de los distintos fondos, así que bueno, vamos a pasar. Bueno, para que vean un poco el volumen de lo que conserva el CDH, esta, por ejemplo, es una foto de la biblioteca histórica del ISEF. Es decir, todos los libros que estaban en desuso de la biblioteca actual fueron transferidos. También es una forma de nutrirnos de distintos documentos. Bueno, acá lo vemos a Jorge trabajando en conservación. Esto, bueno, ya logramos reorganizarla. Es la Biblioteca de la Dirección Nacional de Educación Física, que son unas 3.265 piezas que están totalmente catalogadas. Bueno, esta es la biblioteca de Gilda. Aquí también hay otros problemas archivísticos, porque está mezclada lo que es lo de Gilda, lo de Enrique Romero Brés y lo de Enrique Carlos. Y también, volviendo un poco al tema de las fechas y de los documentos, por ejemplo, acá encontramos todos los libros a través de los cuales Romero Brés, padre, se referenciaba, ¿no? De Mení, de distintos personajes europeos, libros en francés, en distintos idiomas, distintas colecciones de revistas. Es decir, que no solo los fondos incluyen lo que uno produjo, lo que cada personaje produjo, sino también de quienes se referenciaban, qué leían. Bueno, después está en los investigadores ver si efectivamente son referencias, si esos libros habían sido leídos o no. Pero bueno, los libros están ahí, y bueno, es un desafío para abordar. Bueno, vamos a hablar sucintamente de qué tipos documentales, digamos, de qué formatos contamos. Así a grandes rasgos, los documentos escritos, tenemos manuscritos, revistas, libros, reglamentos, compilaciones de recortes periodísticos, legajos también. Bueno, por ejemplo, el Fondo ISEF número 1 cuenta con documentación tras la fusión en el 67 del Instituto General Belgrano con el actual Romero Brest. Por eso también contamos con los libros de calificaciones que pertenecían al Instituto General Belgrano, los mismos legajos de estudiantes extranjeros, de profesores, bueno, un sinfín de documentos. Por otro lado, contamos con documentos audiovisuales, bueno, documentos fílmicos, películas soporte acetato, bueno, para charlar largo y tendido, porque tienen algunas problemáticas, algunos se pueden visualizar, los que se pueden visualizar y lo que hemos digitalizado, los hemos subido a nuestro canal de YouTube, también después se lo voy a pasar. Son más de 200 películas en distintos formatos. Y algunas hay que revisar, que están en mal estado de conservación, entonces hay que hacer todo un tratamiento, y bueno, Jorge las revisa manualmente, como por ejemplo algunos fotogramas, como este se ve a la izquierda, para tratar de identificar y también, en términos de gestión, ver si esa película ya existe de forma digitalizada, a ver si vale la pena invertir tiempo y recursos para poder restaurarlo o no, ¿no? Bueno, documentos sonoros, actualmente
bueno, contamos con distintos formatos, uno de ellos son los cassettes de audio con entrevistas muy valiosas. Ahora logramos digitalizar 28 cassettes que también están subidos online. Bueno, también un tema aparte son las fotografías en los distintos soportes que conservamos. También tenemos una base fotográfica, que también mencionó Mercedes. Tenemos 2.800 registros ya catalogados, y 1.200 fotografías digitalizadas junto a esos registros que las identifican. Bueno, por último también contamos con gran cantidad de objetos, de los más variopintos, desde la máquina de escribir de Enrique Romero Brest, que la identificamos por una carta, trabajo que hace Ricardo Rodríguez Pereira en leer los manuscritos, porque contamos, son como unas 100 cartas entre Pablo Pisurno y Enrique Romero Brest. Lamentablemente solo contamos con las que Pisurno le enviaba a Romero, no tenemos las, seguimos en la búsqueda, no perdemos las esperanzas de encontrarlas. Y bueno, son manuscritos, son bastante ilegibles por momentos, pero bueno, es una tarea que Ricardo hace muy, pero muy bien, y la festejamos. Bueno, proyectores antiguos para poder reproducir esas películas, elementos de medición de los laboratorios de fisiología del instituto, carnets, medallas, banderines, bueno, todos, como verán, hay fuentes de distintos tipos para poder abordar todas las cuestiones históricas. Bueno, acá quería contar sucintamente el detrás de escena, digamos, de nuestro trabajo. Nos gusta decir los archivos hablan, porque muchas veces cómo está organizado un archivo dice tanto o más que el mismo contenido que los documentos. Por ejemplo, estas son unas placas de vidrio que sabemos que las captaba Romero Brest. Por ejemplo, nosotros no, esto es un poco para reforzar lo primero que dije, que nosotros en realidad no separamos por temas, y eso también es para los usuarios, porque muchas veces vienen y preguntan, che, necesito sobre esto, bueno, entonces nosotros tratamos de orientarlo más vinculado a qué fondo pertenece. ¿Me explico? Si me pide algo sobre deportes, de educación física, bueno, quizás lo voy a pensar en algún fondo de la década del 40, por ejemplo, ¿no? por caso. En este caso, Romero Brest sí había separado por temas. Como vemos ahí en la caja, que está escrita, manuscrita por él, dice salto en alto, o sea, describe varios saltos. Y acá vemos algunas fotografías, como las de aquí abajo, que son captadas por él, que esto corresponde a la plaza de juego del Colegio Nacional Oeste, y también una fotografía que puede entenderse también como una digitalización antigua, que le sacó una foto a un libro, ¿no? Y también esto nos da para interpretar, o sea, acá viene esto que comentaba de los archivos, de que hablan, de que quizás se puede interpretar que, que esta separación que él hizo pudo haber sido para dar una clase, en términos didácticos, puede pensarse también que lo hizo para después para publicarlo en alguno de sus libros, porque él incluía muchas fotografías. Es decir, que nosotros en este caso estamos respondiendo a una metodología de trabajo archivística vinculada al orden de procedencia y el orden original. Nosotros no separamos lo que está en una caja, lo dejamos en esa caja. Quizás nosotros no podemos ver la vinculación entre los distintos objetos que hay. Quizás son de distintas fechas, pero no importa. Quizás en algún momento algún investigador puede encontrar la lógica que nosotros no, y no queremos ser lo más objetivo posible en esos términos. Bueno, lo mismo aquí, esto vinculado al proceso de identificación, que también es natural de nuestro trabajo, como este bolillero, bueno, lo hemos identificado en estas fotos sabemos, tenemos la certeza de que pertenece a la época de la Escuela Normal de Educación Física, entre 1909 y 1912, si no me equivoco. Y por último, por ejemplo, acá se cruzan dos fondos. El de la izquierda es la cola de una película, del Fondo de la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación, del 63, por eso también repito este tema de las fechas bastante arbitrarias, que seguramente lo debe haber hecho la Dirección General de Educación Física de los 40, y bueno, debe haber quedado para la nueva dirección del 63, donde se dice demostración de educación física realizada por las escuelas oficiales, Sargento Cabral, octubre del año 41, y en la biblioteca de César Vázquez encontramos un recorte periodístico que complementa. Es decir, los archivos en algún punto está conectado, y también es algo que
que nos parece válido. Es como una investigación dentro de otra investigación, lo que hacemos nosotros, y aportar datos que quizás les sean útiles a los distintos usuarios. Bueno, para ir cerrando, algo que no quería dejar de lado, creo que lo comenté al principio, es que nosotros trabajamos con distintos usuarios. Como dije antes, puede venir un estudiante de primer año del instituto, o de cualquier instituto del país que nos ha pasado, para preguntarnos qué tienen sobre Romero Brest, y bueno, y es súper válido. Nosotros generamos recursos para todos los niveles de investigación, y después, obviamente, pues, viene un investigador profesional a preguntar cosas muy puntuales, pero bueno, la idea es poder trabajar, también incluso trabajamos aquí está presente, con Andrea Feguín, con la Cátedra de Historia de Educación Física en el instituto, con otros institutos también, que le brindamos soporte de fuentes primarias, para que no solo trabajen sus materias con fuentes secundarias. También vienen asiduamente, ya desde hace años, estudiantes de las cátedras de observación institucional, que, bueno, también para que los recién ingresados puedan ver no solo a este rico espacio, sino también ver la posibilidad de abordar y de trabajar de esto, de la investigación histórica vinculada a la educación física y los deportes. Bueno, las formas de acceso a todos estos documentos, y muchos más que no conté, bueno, puede ser consulta en sala. Actualmente, bueno, por una cuestión sanitaria, es con un turno previo, nos escriben un mail o por redes sociales, y combinamos sin ningún problema, más que nada para que no se junte tanta gente. Y ya estamos atendiendo los días martes y jueves de 11 a 18 horas. También los invito a que visiten nuestra página web, donde subimos varios de estos catálogos de los fondos que mencioné. Y también hay muchos recursos digitales, incluso casi toda la bibliografía de Enrique Romero Brest, digitalizada. Bueno, también contamos un canal de YouTube, donde vamos subiendo las películas digitalizadas en los distintos formatos, y si no nos pueden mandar mail, o si no también vía redes sociales, donde vamos subiendo, hacemos un poco la parte museológica, que actualmente no la estamos desarrollando de forma presencial, para focalizarnos en otros aspectos de catalogación y conservación, pero bueno, a través de las nuevas tecnologías, podemos hacer las veces de museo virtual. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Buenísimo. Dejo de compartir. Ahí está. Muy interesante, ¿eh? Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muchas felicitaciones. Y realmente felicitarlos, Mariano, contarles que, digamos, cuando se inició, realmente tuvo mucha participación Aristides Landini, ¿no? Junto con Filmer Ferro y Diana Solís. A mí me tocó trabajar en la recuperación de los documentos de la Dirección Nacional, que estaba en ese momento en disolución. Por eso recuerdo ese primer momento, ¿no? de decirles duramente que primero lo pedimos oficialmente y no nos lo negaron, y que cuando se disuelve la Dirección Nacional, mucho del material lo fuimos a buscar y estaba en el piso, tirado. O sea que estas tareas a veces tienen esas historias. Felicitarlos por la idea, me parece excelente, ¿no? Que ambos grupos tan importantes de nuestra historia se conjuguen, participemos todos juntos. Además está decir que cuenten con mi colaboración para lo que necesiten. Luis, que le está sacando el jugo al centro, es impresionante lo que lo usás, y bienvenido sea así, ¿eh? He hecho algún aporte también. Sí, yo quería decir algo también que me parece que ambos omitieron, porque están acostumbrados y les parece natural, pero se acercan a las instituciones cualquier cantidad de gente, de distintas maneras, mails, en persona, por llamados, para usar de insumo en sus investigaciones o para conocer
el trabajo que se hace, y eso también lleva un tiempo extra para los equipos de trabajo. Y es la parte silenciosa que quizás uno la tiene incorporada, pero acá Martín siempre me lo releva, y no es menor porque son personas que vienen, que no son de la casa, pero están haciendo investigaciones o trabajos, inclusive de otros países. Si quieren, cuenten un poquito porque ustedes saben más todavía de eso. Bueno, el más lejano creo que fue el de Japón, el investigador que teníamos de Japón, y después yo tuve un profesor mío de Ditela que cuando hice el doctorado de Historia en Ditela, iba a viajar a París a buscar un documento que ahora no recuerdo cuál era específicamente porque no lo encontraba en ninguna parte y nosotros lo teníamos, así que, bueno, por supuesto no se perdió el viaje a París, pero lo encontró con nosotros. Y bueno, sí, Martín, gracias por tu exposición que estuvo, como siempre, muy, muy buena. Y lo que sí, una pequeña corrección, que siempre, en realidad cuando vos querés decir centenares, decís 100, y las cartas de Pisurno ya van cerca de los 300 cartas, porque en el primer volumen ya teníamos más de 100 y yo ya llevo trabajadas más de 100 y pico, como hablamos la otra vez, con las reseñas, así que no sé cuántas vamos a terminar, pero son centenares. No, lo que pasa que son esos manuscritos, yo me alejo, son todos tuyos, Ricardo. Entonces te los dejo a vos. No puedo leer, es tremendo. Así que por eso te doy la palabra. Sí, la verdad que es un trabajo muy interesante para mí. La verdad que es realmente muy interesante trabajar con las cartas porque se van uniendo todos los personajes que tenemos a través de distintas documentaciones en el centro, y como estoy trabajando ya hace varios años con la correspondencia, bueno, desde conocer la letra y los estados, hasta los estados de ánimo de Pisurno, y e imaginar qué le habrá escrito Romero, porque lamentablemente no tenemos las cartas que Romero le escribió. Pero bueno, aprovecho para el público agradecerles a Mercedes, a Mariano, a Víctor, a todos los que han apoyado siempre el trabajo del centro y nos han estimulado constantemente. Gracias. Muy bien. Gracias a vos, Ricardo, que has hecho un trabajo tremendo. Bueno, vos también nos has ayudado mucho. Sí, sí, un gran trabajo. Sí. Una cosa que quería agregar, perdón, que en realidad, obviamente, por el formato de esta exposición y para no alargarlo tanto, o sea, actualmente nosotros lo que hacemos es que el centro es de todos, y no es algo demagógico, o sea, esto tiene ya 20 y pico de años de historia, pasaron un montón de actores, como decía Luis también, ha venido un montón de veces a colaborar, a identificar material, muchas personas que han conseguido documentos invaluables, colecciones enteras, o sea, la historia del centro es mucho más rica que lo que conté, pero no alcanzaría una semana para contar a todas las personas que lo transitaron y que lo fueron nutriendo, ¿no? Pero bueno, nosotros actualmente continuamos, recuperamos lo que se estaba haciendo, lo gestionamos, y bueno, ya a futuro seguro vendrán otros a continuar el trabajo. Pero bueno, nada, es como un agradecimiento gigante a todos los que trabajaron para que esto exista. Eso. Muy bien. Ahí Pablo quería hacer una consulta. Pablo, te escuchamos. Hola, sí. Solo en algún momento yo me había acercado al centro y creo que habían planteado que tenían digitalizadas todas las revistas que publicaba Romero Oreste en su momento. La revista de Educación Física. Sí, creo que sí, eso sigue estando, digamos, como sí, parte sí. digital. La revista de la educación física está totalmente digitalizada en nuestra página web. Yo ahí en el chat lo comenté, y encima también está digitalizada con motor de búsqueda de palabras para facilitar el acceso a los distintos temas. Bueno, así que sí, está completa. Porque en el momento que yo había consultado no estaba disponible en la web. Bueno, agradecido entonces. Sí, la web es muy reciente. Bueno, también nos mencionamos a todos los informáticos que hacen posible eso, a la gente de limpieza que viene a
Y también el trabajo en la organización, también después de Diana Solís y de Filimir, de Violeta Pereira, junto conmigo, y que justamente la revista de Educación Física, la digitalización fue una idea de ella, llevarla adelante hace ya años. Así que bien también, por mencionar a Ricardo porque se habían olvidado de Violeta. Es verdad, sí, no, es verdad. están en el sitio web también está el libro que escribimos ella, Violeta, con la colaboración de Martín también y conmigo, que fue uno de tus proyectos, Víctor. Así que eso está ahí para disposición en la web. Muy bien. Ahí William pregunta si el material de demostración de la educación física de la Escuela de Suboficiales Sarmiento Cabral, pregunta en qué formato se encuentra, Martín. Se encuentra en formato acetato, y no es una película que esté en buen estado de conservación para ser proyectada. Esa fotografía es producto de un visionado manual que realizó Jorge en el proceso de identificación que estamos haciendo las películas, así que hoy en día no estaría disponible para verla de forma completa, pero estamos evaluando si restaurarla para poder, aunque sea, reconstruirla digitalmente, que básicamente es sacarle foto a todos los fotogramas, ponerlas juntas y reconstruirla. Pero muchas veces esas películas pueden tener 200, 300 metros. Es un trabajo de largo plazo, pero sí, está en formato acetato. Pero bueno, también hay información complementaria, como ese recorte periodístico que mostramos, que quizás no se puedan ver las imágenes directamente, pero se pueda entender o inferir a través de la lectura qué es lo que sucede en la película. Bien. Fernando Acosta pregunta si hay registros de la última dictadura militar. Bueno, registros, entiendo que es para nosotros la pregunta. No sé si... Sí. No sé si Mercedes también después ustedes tienen algún registro, pero Martín, ¿comenzá vos? Sí. En realidad es una época que no hay, o sea, depende de qué documentación uno esté buscando. Es decir, si uno busca bibliografía, en la biblioteca de la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación, sí hay mucho material de esa época, ¿no? De todo lo que fue el proceso. Después también hay documentos, algunos documentos oficiales que no están catalogados de la misma dirección, y después hay, de forma fragmentaria, otros documentos. No hay documentos no oficiales. La verdad que no se conservó, que yo haya identificado hasta el momento, no se ha conservado casi nada. Sí, también hay otro documento vinculado a cuando se saca, cuando vuelve, bueno, cuando se da el golpe y la UES y el instituto vuelve al CENAR, lo que era el CEF, ¿no? Sí hay documentación, pero es documentación bastante técnica, los inventarios y ese tipo de cosas. Después mucho más no hay. Pero bueno, libros sí, bibliografía de qué se da en la qué circulaba en la educación física en ese momento, sí. Sí, esa documentación sí. Y Analía Corrales pregunta si hay algún registro, si hubo estudiantes o profesores desaparecidos durante la última dictadura. Sí, hubo, pero nosotros no contamos nada de ese tipo de material. No nos llegó, sé que sí, en la parte de legajos hubo. Hay algunos legajos. Tenemos materiales. Sobre los estudiantes desaparecidos no tenemos, no tenemos legajos, no sé. No, nosotros no, en el documentación, centro de documentación no. En una época no circulan tanta documentación, no sé, está bastante desaparecida toda esa cuestión. Hay como un vacío. Uno de los estudiantes, si me permite, uno de los estudiantes es Tula, que Hugo Guigui se encargó personalmente de rastrear toda la certificación y todo para darle a la familia. Me olvidé el nombre del Zoom que está abajo. Bueno, tiene la placa de los profesores y los alumnos desaparecidos, que son 4. Sí. En el microcine, Víctor. Microcine, no me salía. Exactamente, sí. Que son 4. La sala de profesores lleva el nombre de la única profesora registrada a través
de otras documentaciones, que es Landaburu, que le pusieron el nombre a la sala de profesores, y después hay 3 estudiantes. Claro. Sí, yo También ya están 3 les baldosas digo. en la calle. Claro, en el CDH no, en el CDH no hay documentación sobre eso, sí creo que hay en Secretaría o en el área de legajos, más que Secretaría, que estaban los legajos y ahí se puede extraer alguna información, pero nosotros en el CDH en particular no contamos con ese tipo de documentos. A eso quería... Hay un libro muy interesante, editado por el Ejército en marzo del 76, que habla del lineamiento de educación física. O sea que si se editó en marzo del 76, evidentemente se escribió un tiempo antes. Es un libro para revisar. Bien. Bien. Marcela Sena quería decir algo, Marian, y había Marcela. otra pregunta. Sí, bueno, hola, muchas gracias. La verdad que interesantísimo esta posibilidad de intercambio y sobre todo de red, de ir tejiendo esta red, porque, bueno, yo pertenezco al IPEF, antiguo IPEF, hoy Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba, y que en breve, de acá a 3 días, cumplimos 75 años. Y bueno, tenemos también un archivo histórico y un centro de documentación y un museo pequeño, pero muy, muy interesante también, armado por estas donaciones de muchas personas vinculadas a nuestra casa de estudios. Y la verdad que nos interesa mucho a quienes trabajamos, estamos ligados a la historia, de tener esta red, que en algún momento con Mercedes habíamos hablado, y bueno, con Ángela venimos compartiendo de larga data. Veo que también está Silvina Franceschini, y hay cosas muy interesantes que en un colectivo que es bastante extenso podemos ir construyendo esto que damos en llamar la educación física, la formación docente en Argentina, estos lugares de las historias mínimas que por allí se tejieron en el interior, a partir, bueno, del 46 en Córdoba, pero la impronta de Romero Bress, cuando vino acá en el 1912, en el Congreso de Educación Física con Pisurno, y tenemos muchos registros y además trabajos algunos que encontré en España y que me resultó novedoso, y con muchas ganas de poder compartir y reconstruir esto, como también algunos datos que tenemos. La verdad, bueno, qué sé yo, de Córdoba, para intercambiar. Algunas fotografías están en la revista de Educación Física de Romero Bress y otros que no, pero que son maravillosos. Y les compartí algún trabajo que habíamos hecho con Pablo Yaragroski, y que por allí tiene que ver con esa línea de trabajo de lo que Romero Bress dejó por Córdoba. Pero digo, cómo generar ese entramado que es tan complejo, esas redes que se tejieron, y después las historias locales, porque bueno, también tener la maravilla de en esto de redes, en una defensa de trabajo como el de Silvina Franceschini, nos damos cuenta que su mamá fue una de las primeras docentes del IPEF aquí en Córdoba. Entonces fue maravilloso entrevistarla, y digo, cómo esto se va tejiendo con actores fundacionales y actores que son emblemáticos y emblemáticas en la historia de la educación física en nuestro país, en los distintos rincones de nuestro país. Así que bueno, muy agradecida por esta posibilidad y de seguir el intercambio, por cierto, quienes amamos la historia y las memorias recientes, historias recientes que estamos tejiendo también con, creo que está Mirta Facina de aquí de Córdoba, que también estamos trabajando juntas. Hay un colectivo importante de docentes que estamos desarrollando trabajos ligados a la historia, Karina Bologna y demás. Así que bueno, seguiremos esta red, y muchas gracias, y Mercedes, un gusto, seguiremos en contacto con todo esto. Sí, voy a aprovechar, Marcela, que estuvimos hablando en Mendoza cuando hubo presencialidad, y ahora
y aprovechar el espacio que tenemos a través del CRISEF. Yo en este momento estoy como presidenta del CRISEF y me comprometo a armar esta red desde el mismo CRISEF. Acá está Rearte, está Víctor. Me parece que este encuentro fue un pie para poner para adelante, que justamente a través de la virtualidad estas cosas sí van a tener más velocidad de comunicación. Y en este caso, llevar parte de la historia de cada provincia creo que es sumamente importante para inclusive reafirmar o mejorar nuestros planes de estudio, nuestra currícula. Todos nos vamos a retroalimentar de la historia para no cometer errores y para mejorar a futuro, así que me comprometo poner esto en cada provincia. Y con ayuda de acá de los fundadores, que está Víctor, está Claudio Rearte también, porque me parece que todos lo tenemos en el plan de estudio, la historia de educación física, y en todos lados hay gente con las ganas con las que ustedes emprendieron de a poquito, con algún apoyo de diferentes conducciones o no, y han logrado que este espacio exista y siga estando a pesar o a favor o en contra de cada uno que pase en las conducciones. Yo creo que ya son parte de la historia, a veces sin presupuestos, sin recursos, pero es importante el trabajo y la pasión que le están poniendo ustedes a todo esto, así que me comprometo en llevarlo a las provincias y que esto siga funcionando, que sean charlas más específicas entre ustedes, que son las que investigan, colaboran, arman esta red. Muy bien. Pregunta Damián si hay datos sobre la educación física rural. Bueno, empiezo yo. No sé si ustedes, la gente del MUGA, si tiene información sobre eso. Es un poco lo que yo traté de contar, cómo está estructurado el centro, es que depende el periodo, depende el fondo al que pertenezca, bueno, podemos orientar un poquito la búsqueda, es decir, si está vinculado a la década del 60, bueno, quizás en el catálogo que está colgado en nuestra página web, quizá pueda ser una buena herramienta para comenzar una búsqueda. O sea, yo específicamente desconozco, sinceramente, así de memoria. Pero podemos buscar en las bases de datos que tenemos en el CDH, y bueno, eso es un poco lo que conté yo, digamos, es tratar de ir encontrando el fondo donde se pueda encontrar, o se pueda vincular esa temática, en este caso las escuelas rurales. Debe haber, sin duda. Pero bueno, hay que buscar de acuerdo a los títulos. Siempre también pedimos nombres, muchas veces los nombres nos ayudan a nosotros a identificar documentos y temáticas, y es como una especie de cadena, ¿no? A veces a partir de un nombre empieza a aparecer, pero esta persona estaba en esto, bueno, encontramos el legajo, vemos que trabajó en tal lugar y que se vinculó con tal actor. Yo tengo el fondo Guillermo Canesa, y él estaba, por ejemplo, ¿no? Estoy citando así al voleo, ¿no? Entonces, siempre nosotros los invitamos a que nos escriban un mail sobre qué están trabajando, pero más que nada para orientarnos un poco, y nosotros a partir de eso comenzamos las búsquedas. Hay búsquedas que son más simples, sobre la Romero Brest, bueno, tenemos bastante identificado el material, pero sobre otros temas no. Así que nada, los invitamos a que nos escriban de la forma más extensa posible, no sucinta, al contrario, cuanto más extenso mejor los mails, sobre qué están buscando, qué temática, qué periodo, y ahí iniciamos la búsqueda, y generalmente siempre encontramos algo, porque nosotros repreguntamos y ya sabemos en qué fondos buscar, y se van armando las redes y las conexiones para poder dar una respuesta satisfactoria. Muy bien. Pablo, querías hacer otra pregunta. Perdón, Mercedes. No, yo sé que Patricia Gómez escribió sobre la educación física rural, en el ámbito rural. Hay algún artículo de ella en un librito que no recuerdo ahora el nombre. Me fijé y no lo encontré. Pero tiene... Patricia Gómez hizo los lineamientos para educación física rural en el Ministerio de Educación, cuando ya estaba
cuando ya era programa de educación física. Ella participó justamente en lineamientos curriculares para la educación física rural. Habría que preguntarle y seguramente ella va a facilitar ese material. Igual le podemos preguntar, y Mariano, Martín, y Mariano, que él está todas las mañanas en el instituto, así que le podemos preguntar, la tenemos a mano. Sí, 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 yo me encargo. Bueno. Pablo, te agarré tomando mate, Pablito. Perdón, no, ahora estaba haciendo memoria, en realidad me quedé pensando por lo que dijo Martín, creo que es que acerca del fondo de la Dirección Nacional, y estaba pensando por la experiencia de la Escuela de Maestros Municipales de Recreación, en realidad, que fue, digamos, como una experiencia que quedó ahí medio en el medio. No sé si habrá algún material se me ocurre que más en Romero Brest, ¿no? Y una cosa, un detalle de color es que yo fui alumno de Mercedes Coviera, digo, aviso porque fui alumno en el año 94 de Mercedes, de introducción a historia de la educación física. Bueno, eso es un dato de color. No sé, hay un centro de documentación histórica en la ciudad de Buenos Aires, en la Dirección de Deportes, que lo generó Carlos Bianchi, donde hay mucho de la historia del deporte municipal, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Vos armaste mucho de eso, Luis. Sí, trabajé junto con Carlos Bianchi, tuve el honor de trabajar al lado de Carlos Bianchi. ¿No estuvo Lowling también en la creación de esa escuela municipal de recreación? Yo creo que Lowling tenía encargada la creación de lo que ahora es el ISCRI, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Sí, Pero sí. que fue como la experiencia posterior, que bueno, está vigente, digamos, pero anterior estaba esa experiencia que está medio perdida ahí. Ah, Sí, ahí Pablo, como te dije, es cuestión de ver, ya te digo, por ejemplo, esa biblioteca está totalmente catalogada, todos los libros. Entonces, bueno, se empiezan a buscar por autores, porque tiene descripciones de nombres, de títulos, de fechas, de editoriales. Nada, se empieza la búsqueda y a veces cuando no podemos dar con esos documentos, voy y le consulto a Mariano, a otros docentes específicos de la materia, y bueno, empieza una búsqueda y en general las cosas son algo muy específico, muy raro. Generalmente las consultas son evacuadas satisfactoriamente. Así que bueno, nada. O si no le pregunto a Mercedes o a Ángela, bueno, empezamos todo un movimiento para tratar de resolver esa cuestión. O por ejemplo, el otro día, buscando en los documentos, apareció una organización, la LEA, la Liga Estudiantil Argentina, que duró 3 meses, porque después vino la Libertadora, el 55, en el 73 hubo una organización que se llamaba la OPEF, Organización de Profesores de Educación Física, que también duró, creo que hasta que murió Perón. Entonces, nada, todas cosas que, digo, inéditos, porque hablé con especialistas del tema y no lo conocían, y bueno, nada, son todos documentos que van apareciendo, y es un tema también de a medida que vamos catalogando van apareciendo nuevos documentos, nuevas cuestiones, nada, es de a poco, pero bueno, las cosas aparecen. Muy bien. Bueno, espectacular jornada, ¿eh? 1 hora y media, aunque les parezca, a mí se me pasó rapidísimo. También. No sé ustedes. Creo que María quiere decir algo ahí. María Laura. Sí. ¿Cómo están? María Laura desde Tucumán, o sea que vengo desde lejos. Les quiero contar que en nuestra facultad y producto de varios años de investigación, el año pasado hemos creado un centro de documentación histórica. En realidad yo escribo la historia de la educación física en Tucumán, con 3 instituciones muy importantes: el Departamento de Educación Física, el Instituto de Educación Física, ahora transformado en facultad, y la Federación Universitaria de Deportes. Y bueno, un poco con ese camino de la curiosidad vamos avanzando con algún otro compañero y los jóvenes que siempre están interesados en estos temas, trabajando sobre el proceso militar. Ustedes saben que nuestra facultad es la única institución pública centro clandestino de detención en las universidades argentinas, así que hemos trabajado sobre eso también, y bueno, finalmente decidimos crear el centro,
porque conseguir documentación es muy compleja, y como nuestra institución tiene un gran impacto en el NOA, bueno, nos entusiasmamos para pensar cómo enlazamos la historia de educación física en nuestra región, que es verdaderamente interesante, y bueno, de lo que hay muy poco material. Así que bueno, estamos de a poco, no estamos tan avanzados como ustedes, pero siempre lo poco después hace lo mucho, así que en cualquier momento tendremos más información, aparte de algunas cuestiones que ya hemos planteado en congresos. No Bueno, quería dejar de decirlo, gracias Ángela, que bueno, me alentó a contarles un poquito lo que pasa muy lejos allá en el norte. Después, María Laura, ¿qué tal? Un gusto. Si querés escribirnos, pues tenemos toda la documentación de Enrique Carlos con la fundación allá de la carrera en Tucumán. Sí, Hay varias Martín, cajas. yo estuve cuando llegaron las cajas de Enrique Carlos, y estaban cerradas, y en ese momento la verdad que tuvieron la gentileza de abrir un poquito para mí, porque estaba trabajando sobre eso, y tengo mucho material. Seguramente otras cajas me darán otras sorpresas, pero la verdad que nosotros reconocemos mucho al profesor Enrique Carlos Romero Brés y su presencia, quizá corta en nuestra institución y motivada también por algunos conflictos internos de la universidad, una despedida, pero fue una impronta increíble. He encontrado a sus ahijadas, relatando cómo él les escribía, convocándose a la lectura de determinados libros y cómo después se encontraban. O sea, una tarea maravillosa. Para mí ha sido un placer. Así que, Martín, a lo mejor me encuentro por ahí a ver otras cajas. Invitadísima. Yo creo que tenemos pendiente una profundización del conocimiento de Enrique Carlos Romero Brés. A través de, yo trabajé también mi tesis doctoral sobre la parte histórica, y ha tenido presencia siempre, y quizás no todo lo reconocida. En ese sentido, Luis, él tiene un documento editado por nuestra universidad que es maravilloso. Hermoso, hermoso. Exacto, la educación física en la universidad. Es más, tiene un trabajo también muy interesante sobre qué es ser profesional universitario, en la medida de aquella época de nuestra Universidad de Tucumán, que fue realmente una universidad muy prestigiosa. O sea, fue ayornando la educación física a la formación universitaria, al acompañamiento de los mismos estudiantes, ¿no? Porque justamente es junto con Dickens, porque la verdad que Dickens también había estado con una misión especial, encargada por nuestro rector de Escole de Estados Unidos, y trajo a Tucumán todas las ideas del deporte universitario. En ese sentido, Dickens y Romero me parece que se llevaron muy bien, y el documento tiene el enlace de ambas propuestas. La verdad que deberíamos implementarlo, estamos en deuda, porque el documento es muy bueno y habría que implementarlo. Sí, sí. Mercedes. Mariano, no, que yo quería invitar acá hay un profesor que es de Santiago del Estero, Eduardo Yapur, ¿qué tal? A que nos contaras un poquito qué es lo que estás haciendo vos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Eduardo, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí, muy bien. Bien. Vengo investigando hace 3 años aproximadamente acerca de la historia de la educación física en mi provincia. Ya está para publicar, digamos, el libro. Estoy viendo el tema de la editorial. Y bueno, creo yo que este año ya sale, si no es el próximo mes. Como les digo, vengo realizando aquí con apoyo de profes de historia, porque en la provincia no hay nadie que se esté dedicado a eso, no tiene muchos referentes, digamos. Son los profes de historia, ya que hay muchos investigadores los que me han ido guiando en este paso. Y como les digo, estoy en eso y intento hacer publicaciones. Estoy también en el congreso de la Universidad de La Plata, en la mesa de historia, con una ponencia ahora en octubre. Y tengo varias ponencias realizadas aquí en mi provincia, siempre se referido al tema de la educación física, del crecimiento de la provincia y del deporte también. Así que bueno, eso es lo que tengo para aportar, y espero poder en un futuro relacionarme con algunos de ustedes, porque seguramente que aquí en Buenos Aires sobre todo hay muchos datos de profes de Santiago,
que van a ser valiosísimos. Como por ejemplo, bueno, los primeros cursos temporarios de Enrique Romero Grez, lo que se hacía en el verano, había, en el primero nomás había una presencia de Santiago, así también como en la inauguración del INEF de San Fernando. O sea, siempre ha habido presencia santiagueña de una u otra forma en la historia de la educación física. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por aportar por ahora. Me gustaría, como les digo, relacionarnos con María Laura González Tucumán. Seguramente hay muchos datos. Hay una historiadora muy conocida aquí en la provincia que ha sido profe de ahí de la primera camada, Lidia Grana de Manfredi. La profe es historiadora por fuera de la educación física, pero ha estado en la primera camada. Así que bueno, eso no me van extendiendo mucho, creo. Muchas gracias, Mercedes, por invitarme y a todos. Así que bueno, los escucho ahora. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy bien, gracias, Eduardo. Yo Muy quería bien. aprovechar, perdón, Mariano, Pablito, lo último dale. para saludar nada más a Mercedes, a vos, a toda la gente del museo y demás, que el año pasado, como dijo Mercedes, estuvimos en un primer empuje, intento, y bueno, las cosas con tiempo se terminan dando, gracias en este caso a Mercedes Eman, que siguió conectada con el tema y empujando la situación, así que me alegra mucho verlos y verlos a todos, a todas, para seguir aprendiendo, sobre todo con mucha gente valiosa y querida de la educación física, a la cual admiro, así que un placer simplemente escucharlos, no quería dejar de saludar por esa primera impronta y que me alegra mucho que siga, cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias Mariano, gracias Mercedes y Gracias. a toda la gente. Gracias, Pablo, porque Gracias, Pablo. se hizo realidad desde otro lado y creo que está abriendo otras puertas para que todos los especialistas en historia y los que llevan a cabo esto sigan manteniendo esta red. Y la verdad que ahora hay WhatsApp, hay Zoom, hay posibilidades de incluir dentro de un trabajo común, porque cada uno tiene una experiencia diferente, distinta, y creo que entre todos podemos armar algo mucho mejor y que quede una mejor historia todavía, ¿no? Luis también, yo no sabía, Luis, que sabías tanto de historia, Luis Ardociaín, la verdad que está buenísimo, porque algunos ya somos parte de la historia, o sea que tenemos que poder contarla desde otro lugar. La veo Irene también por acá, la verdad que me encantó, también se me pasó volando. Mira, Le súper agradezco a Ángela también. Quisiera hacer un reconocimiento, porque mi pasión por la historia empieza cuando Landini me encomienda ser el redactor de la historia de educación física de Jorge Sarabí Rivière. Yo iba a La Plata a trabajar por los bonaerenses y me juntaba con Sarabí, que ya estaba enfermo, y que me daba una vez por semana un manuscrito, y ese es el libro de la historia de educación física, que realmente me motivó mucho por la persona de Jorge Sarabí Rivière, que escribió 2 libros sobre la historia de educación física. En el segundo, ya te digo, yo fui el redactor lo más prolijo posible de los documentos que me daba Jorge Sarabí Rivière. Así que también un reconocimiento a él en este momento de historia de la educación física. Totalmente, y todos los que hicieron posible en el Romero, la verdad, Ricardo hace muchos años que está, estuvo Violeta, yo la verdad que no me quiero olvidar, todos dejaron su impronta en esos espacios, Filimer, Diana. Y la verdad que entre todos fue creciendo diferente. Hoy hay otra, la verdad que hoy está saliendo afuera, porque las redes nos sacan afuera. Me encanta ver el canal YouTube, me encanta ver el Instagram y que aparezcan fotos en épocas distintas, y creo que a los estudiantes también, porque son parte del lugar donde están, ¿sí? Algunos no tenemos la suerte de estar en la misma casa desde que empezamos, pero otros sí tienen la suerte de estar como San Fernando, Luján, que se quedó en el lugar y que hace pie para que esto siga estando. Entonces, cada Córdoba, Santa Fe, cada provincia tiene su historia, así que esta red tiene que arrancar y seguir construyendo. No, desde ya. Bueno, qué tarde, ¿eh? Mercedes Coviela, Ángela, Lola, Martín, Andrea, si tengo que mencionar a cada uno por sus aportes, Ricardo, muchísimas gracias a cada uno de los que participaron. Muy agradable esto, recibimos
información ya elaborada e información después que nos fueron dando diferentes actores, como Víctor, como Luis, Ricardo también que aportó lo suyo y demás. Gracias a las diferentes gentes de las provincias que también hicieron su aporte, que no se pierda esto, es importantísimo, no deja de ser la memoria, no deja de ser la memoria, y la memoria de la educación física, entre otras, que es importantísimo para cualquier país que se crea que está formando de una u otra manera futuros dirigentes, futuros personas, y sabemos el valor de la educación física y sabemos el valor de la historia, repito de nuevo con esa palabra que es memoria. Tarde inolvidable, Pablo, se logró lo que vos querías, así que de esta manera vamos a ir cerrando. Mercedes. Bueno, no, muchas gracias a todos, estoy muy emocionada por las palabras que hemos recibido, y muy agradecida por poder concretar esta iniciativa que tuvo Pablo en una primera instancia y que nos convocó de una manera muy entusiasta, que por suerte hemos podido concretarla acá con Mercedes. Gracias. Ángela. Agradecer, me encantó, y cuando nosotros empezábamos a charlar con Mercedes, que hacía de interlocutor y decía, ¿y qué nombre le ponemos? Y yo hablo con Mariana y me dice esto, y yo digo, hagamos un nombre que sea un paraguas para que vengan los de Córdoba, los de Tucumán, ¿no? Para después los del ISEF de Udelar, de Montevideo, y así vamos abriendo los vínculos, ¿no? Y trabajando en red. Muy bien. Martín. No mucho más que agregar, agradecer, invitarlos, vengan, pregunten, referencien, los archivos cobran vida con usuarios, con gente, así que vamos. Así que y cuanto más archivos seamos, mejor. Muy bien. Señora rectora. Señora rectora, ¿algo más? Estaba contestándole algo a Víctor, pero después, perdón. No, bueno, nada, ya creo que hablé bastante y les agradezco muchísimo, me encantó, además de pasarla muy bien, me parece que, vuelvo a decir que es el primero de muchos que ustedes van a seguir construyendo, y bueno, nada, agradecerles porque realmente el laburo que hacen es increíble, para que todos los que vienen, los que venimos atrás y que no nos ocupamos, tengamos la información y sigamos dándole el valor que tiene a la educación física. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, mañana a las 9 de la mañana tenemos el rugby y su didáctica, es todo lo que está relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje a largo plazo. Mañana a las 9 de la mañana están todos invitados. De esta manera cerramos. Yo agradezco especialmente a Mercedes Seman que da este espacio. Sigamos disfrutando de las capacitaciones. Nos estamos viendo. Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias por todo, que tengan buenas noches. Gracias.